Buenas, hoy vamos a tocar en este video las acciones a balón parado o pelota quieta. Un video que nos habían pedido algún compañero para hacerlo. Y bueno, estábamos todavía terminando con la serie anterior. Y bueno, una vez que terminamos esa serie, decidimos, bueno, hincarle el diente a este, ¿no? Como siempre lo vamos a tocar, más que nada la parte metodológica, en cómo entrenarlo. La definición muy básica, muy por encima, y cómo entrenarlo nada más para, como siempre les digo, darle ideas a los colegas, a los compañeros, para cómo entrenarlo con sus equipos. Y obviamente, de más está decir que el balón parado, la pelota quieta, va a tener más relevancia, especialmente los compañeros que trabajen con deporte, fútbol de rendimiento, no tanto fútbol formativo, donde no debería ser el primer objetivo el resultado y concentrarnos en la pelota quieta. Sí es cierto que en el deporte, en el fútbol competitivo, sí nos puede dar una gran ventaja o nos puede generar una gran desventaja también, ¿no? Si en el caso que no lo entrenemos o no tengamos nuestro equipo tenga muchos problemas. La definición: en un partido de fútbol, la jugada balón parado, pelota quieta, se refiere a una situación cuando se reanuda el juego comenzando con el balón en posición fija. Hablamos de balón parado para referirnos a todas las acciones que sirven para poner el balón en juego. Siempre que el árbitro pare el juego, su reanudación se realizará a través de una acción de naturaleza cerrada en su origen, es decir, en un inicio conocido y predecible de antemano, con el balón en un lugar concreto y el rival a una distancia mínima de 9,15 metros. Estas características exactas de distancia con el rival de inicio cerrada difieren en otras acciones a balón parado, como balón a tierra, conocido también como el bote neutral o el saque de banda. Por otro lado, hay que señalar que las acciones a balón parado tienen múltiples denominaciones: táctica fija, ABP o acciones a balón parado, pelota parada, pelota quieta, jugadas ensayadas, o en inglés también se le dice set pieces o set plays. Diferentes tipos, ¿no? de acciones a balón parado: el saque inicial o saque de meta, los saques de banda, ¿no? ¿Sí? El saque inicial del medio, el saque de meta, los tiros libres, los saques de esquina y los tiros de punto penal, y obviamente también el bote neutral del árbitro. Eso es principalmente la mayoría de las acciones a balón parado. Obviamente dentro de los tiros libres también están los directos y los indirectos, ¿no? Nuevamente, en este video no vamos a dar ningún tipo de jugadas, ni forma de encararlo, ni cómo lo vamos a entrenar. Simplemente eso, ¿no? Cómo preparar una sesión y bueno, y darle diferentes ideas, y de ahí ustedes elegirán la que es más conveniente o más puedan ustedes utilizar. Factores más relevantes: obviamente los lanzadores, tener un jugador que ejecute especialmente tanto a los tiros libres, los saques de esquina, inclusive los saques de banda, de una forma óptima, de una forma muy buena. Le va a facilitar muchísimo el tener un alto porcentaje de concreción, de anotar, ¿no? Nosotros la temporada pasada en el equipo con lo cual me tocó trabajar, teníamos varios compañeros que lanzaban muy bien, especialmente uno, y nos permitía tener una ventaja en ese aspecto, y bueno, hicimos muchísimos goles de saque de esquina y de balón parado, y prácticamente no recibimos ninguno, creo, si mal la memoria no me falla. Los rematadores, obviamente en equipos donde hay futbolistas que van muy bien de arriba, tienen estatura, ganan muy bien el espacio, facilita muchísimo también el tener gente que tenga mucho oficio, tenga buen físico también, además del lanzador, para marcar, ¿no? El tipo de marcaje que podemos hacer o nos pueden hacer a nosotros, si va a ser zonal, si va a ser mixto, si va a ser al hombre, ¿no? Si va a cambiar según el ejecutador y su pierna hábil. Los movimientos de distracción que se hagan, ¿sí? Que se pueden hacer movimientos para distraer a la defensa rival, el equipo que esté defendiendo. Los espacios generados y los espacios aprovechados, ¿no? Bueno, que eso también, si es bien hecho a una velocidad muy alta,
es muy difícil de defender y obviamente sumando si hay buenos lanzadores, ¿no? Los bloqueos o las cortinas, como le dicen acá, que son los bloqueos que hace algún futbolista para liberar a otro compañero o a dos compañeros. Las vigilancias, si es que vamos a hacer zona mixta o zona. La segunda jugada, que es muy importante también a la hora del balón parado, que es lo que va a suceder, que luego vamos a hablar de eso inmediatamente después de esa de esa primera jugada. Los rechazos o los despejes, que eso ya también tiene que ver especialmente en la fase defensiva, del saque de esquina, por ejemplo, o los tiros libres, dónde va a caer el balón, dónde van a despejar nuestros defensas, o el futbolista que esté defendiendo. El equilibrio defensivo, que es con cuántos futbolistas vamos a defender, esa acción a balón parado. Equilibrio ofensivo es cuántos futbolistas vamos a dejar en zona de ataque. Y las acciones de transición que vienen inmediatamente después de la acción a balón parado, que como dijimos siempre, viendo el juego al fútbol como un continuum, como un todo, siempre cualquier acción está antes de otra y luego viene otra a continuación que va a tener ese cambio dinámico constante en el juego, ¿no? ¿Cómo lo entrenamos en forma analítica un solo grupo? Esto es simplemente para dar ideas, ¿no? Bueno, un solo grupo de forma analítica, podemos tener otro equipo si tenemos asistentes, o en el caso de que o un preparador físico, un profe, o un ayudante, o asistente técnico. Y nosotros, o al revés, puede ser, si es que el asistente está a cargo de las acciones a balón parado, nosotros podemos ir con 6, 7, 8 futbolistas, 10 futbolistas que estén del otro lado, y ahí podemos hacer cualquier tipo de actividad, sea un rondo, sea fútbol tenis, como en este caso, sean acciones combinativas, sin oposición, bueno, sean la que ustedes elijan. Yo creo que este año, esta temporada pasada, nosotros utilizamos todas las diferentes variantes que tenemos para trabajar a balón parado, que ustedes van a ver hoy. Yo creo que utilicé todas en determinado momento, una por una, y bueno, son todas acciones diferentes. Por ejemplo, una que recuerdo era que yo estaba a mitad de campo haciendo acciones a balón parado y el asistente nuestro estaba del otro lado haciendo eh, ataques sin oposición, ¿no? Movimientos en ataque sin oposición. Entonces eso va a variar según como ustedes lo quieran hacer, ¿sí? Y del otro lado, en este caso, están haciendo, como mencioné, un fútbol tenis. Puede ser un rondo, puede ser una posesión, puede ser un ataque sin oposición, movimientos en sistema, o en estructura. Pueden ser la variante que ustedes le quieran poner o crean que es importante priorizar. Bueno, lo pueden hacer, ¿no? Llegado el momento, luego de un tiempo de hacer varias repeticiones de un lado o del otro, luego pueden llamar a los futbolistas y cambiar por posición también, ¿no? O si son dos equipos, si ustedes tienen dos equipos enteros, luego de un determinado tiempo cambian los roles, el equipo que estaba trabajando saques de esquina en ataque o en defensa lo hace con el otro de la otra mitad de campo y cambian inmediatamente roles nuevamente, ¿no? Todo esto simplemente dando ideas de todas formas diferentes que ustedes lo pueden atacar, todo lo que son las acciones a balón parado, ¿no? Las pelotas quietas. En forma analítica más de un grupo, y aquí ya se pueden crear competencias de equipos si tenemos suficientes futbolistas para formar dos equipos, ¿sí? Lo podemos hacer un equipo simplemente atacando y el otro observando afuera, ¿sí? Aquí es sin oposición, obviamente. Y si es que nosotros tenemos, por ejemplo, dos jugadas de saque de esquina o tres jugadas de saque de esquina, ensayamos esas dos o tres jugadas que tengamos de saque de esquina o esa única jugada que tengamos pero que tenga diferentes variantes y podemos hacer una competencia. Entonces, bueno, el que lo hace en determinado tiempo que tengamos disponible, ¿sí? En cuanto a
¿Cuándo lo vamos a trabajar? Bueno, va a depender de la su dinámica y obviamente del calendario y la competencia que tengan ustedes. Generalmente se trabajan, pueden ser cualquier día de la semana, ahora vamos a hablar de eso al final, sin oposición analítico, ¿sí? Simplemente con un equipo sin oposición, ¿sí? Similar a la primera que puse, y ahora ya es con oposición, ¿no? Es decir, ya le vamos a poner un equipo atacando, un equipo defendiendo, pero luego esa acción va a terminar ahí, ¿no? Es decir, podemos hacer por tiempo, por oposición, por repeticiones. Un equipo hace, no sé, 3, 4 repeticiones de un lado, luego del otro, y luego cambian. El equipo que atacaba defiende y el equipo que defiende ataca. Esa es otra variante. Desde una acción a balón parado a una acción real de juego. Esto lo hacemos también, no se lo he hecho yo también esta temporada. Como mencioné, he utilizado todas estas. Salir de una situación de saque de esquina, por ejemplo, en este caso, y saltar, en este caso, a una acción de transición ofensiva rápida y reorganización defensiva del otro equipo, ¿no? Luego, una vez que termina la jugada en esa transición, nuevamente se realiza el saque de esquina, ¿no? Esto para trabajar si es que estamos enfocándonos en la transición ofensiva o en el contraataque después del saque de esquina del equipo que está defendiendo, o al revés, nos estamos enfocando en la transición defensiva o la reorganización defensiva del equipo que hizo el saque de esquina a favor, el córner a favor, ¿no? Entonces, todo eso va a depender de ustedes cómo lo quieran, qué énfasis le pongan en cada una. Y bueno, y ahí de esa forma se va a trabajar, ¿no? Poniendo énfasis en un encuentro de dimensiones reducidas, donde cada vez que haya un corte en el juego, se inicia el juego desde esa acción a balón parado. Y esto yo solo simplemente aquí coloqué pelotas en las esquinas, o balones en las esquinas. Aquí podemos colocar, yo lo que hago es colocar balones en los costados, entonces ya no solo es... o lo podemos hacer en dimensiones más grandes también, a 2/3, o el otro arco, la otra portería, el borde del área mayor también. Entonces ya no solo es cada vez que hay un corte, lo que vamos a hacer, esta idea yo me acuerdo que se la copié se la vi a Rafa Benítez hace ya muchos años atrás, cuando estaba en el Liverpool, y me gustó, y lo empecé a utilizar con mis equipos. En consecuencia, cada vez que hay un corte, o yo lo que hacía, esto lo hacía generalmente el día antes de los encuentros, como una activación, porque el espacio es muy reducido, entonces dejaba jugar unos 30 segundos y saque de esquina a favor tal equipo, saque de esquina a favor tal el otro. ¿Sí? Era como un fútbol en espacio reducido, muy cortito, muy discontinuo, porque una vez que iban a hacer eso balón parado, habían varias repeticiones, no era una repetición sola, sino de repente eran 3 o 4, y eso ya me servía como pausa para que el juego sea muy discontinuo y el jugador esté fresco para el partido del siguiente día o 2 días después, ¿no? Para el encuentro. Y esa es otra variante que tenemos también, ¿no? Es decir, y aquí ya podemos trabajar saques de banda, podemos trabajar saques de arco, podemos trabajar saques de esquina, podemos trabajar tiros libres, directos, indirectos, bueno, siempre lo vamos haciendo durante toda la temporada, ¿no? Es otra variante más que tiene, ¿no? Y bueno, la bibliografía que utilizamos para este video, que es muy corto, pero como les mencioné, mostrando diferentes formas que ustedes tienen para trabajar la pelota quieta. Yo simplemente puse aquí los saques de esquina, luego están los saques de banda, luego están los tiros libres, las faltas directas, faltas indirectas, bueno, todas esas variantes que hay en el juego que ustedes deben trabajar de acuerdo a la estrategia que ustedes vayan a elaborar como entrenadores, y luego la puesta en marcha de ese plan, de esa estrategia, de ese modelo de juego que van a ir construyendo de su equipo, y van a ir entrenándolo, siempre buscando, priorizando siempre en la subdinámica correcta, de acuerdo a la competencia que van a tener en el morfociclo o en el microciclo, usando la terminología también aplicable, la semana de trabajo, que puede ser de 3 días o puede ser de 7 días, o a veces de 10 días.
y ustedes ir adaptando el trabajo que vayan a hacer, tomando en cuenta el desgaste de la dimensión física, tomando en cuenta las contracciones musculares, tomando en cuenta la complejidad de las tareas, de los ejercicios, tomando en cuenta el desgaste emocional, ¿sí? Tomando en cuenta todos esos factores, la información que ustedes van a dar, porque no es solo trabajar en contexto de juego. Eso es algo que yo veo mucho, para mí es un error, ¿no? Que hay muchos colegas, especialmente los más jóvenes, que simplemente digo, bueno, voy a trabajar la construcción en el primer tercio, 7 contra 7, 8 contra 8, y en el video o en, en el, en el diagrama del ejercicio de la tarea, simplemente está el contexto nada más. Eso es entrenamiento en contexto. La información ya es otro tema, es otro paso, ¿no? Entonces eso va ahí depender de ustedes, del nivel de la inteligencia que tengan como entrenadores, de la capacidad de sacrificio para estudiar, porque eso lleva tiempo para entender el juego, para poder enseñarlo, para llevarlo a cabo. Y bueno, y eso no es solo entrenar en contexto de juego, no es, yo creo que eso lo hablamos con unos compañeros cuando hicimos el máster en Portugal con el profesor Frade, ¿no? No solo por entrenar en contexto significa que seas un buen entrenador, eso también implica también manejar información y saber dosificarla según la subdinámica y según las competencias y también y según su complejidad y el poder llegarle al futbolista para que pueda atender toda esa información y la pueda llevarla a cabo en los encuentros. Así que nada, espero que les haya gustado el video, que es muy cortito y muy simplista o muy simple, pero bueno, la idea es mostrarles siempre, no tanto para copiar, sino estimular para que ustedes como entrenadores busquen sus propias soluciones, que es lo que va a hacer que tengan éxito como entrenadores. Les mando un saludo y espero verlos en la próxima. Adiós.